Gloria a Dios. Pastora Norma, saluda. Nosotros le dejamos el altar para que ustedes continúen. Dios les bendiga. Tomen asiento. Es una alegría muy grande estar entre ustedes. Y era un plan del Señor que lo tenía dispuesto desde antes de decirle a la tierra que se separe del agua. Antes de la fundación del mundo, Él trazó nuestras vidas y nuestros ministerios. Y esto es parte del plan. Así que estoy muy feliz de estar cumpliendo parte del plan del Señor y lo único que le he pedido todos estos días es que sea eficiente en la tarea. En el nombre de Jesús les doy gracias por esta invitación, porque ustedes también están cumpliendo ese plan y lo dejo a mi esposo para que... ¿Me vas a ayudar a bajar? Me preocupó que se fueron todos. Dios les bendiga, hermanos. Yo también quiero agradecerles por la invitación. Es un gusto grande, es un placer estar compartiendo la palabra con ustedes. Yo no veo a la pastora Elida, ¿está? Bien. ¿Me avisás, hermano pastor? Quiero decirles que es mi segunda experiencia. Hace 2 años estuve en Pentecostés, en un salón similar a este, en la ciudad de Villa Mercedes, con todas las iglesias de todas las denominaciones, en una ciudad en la cual durante 20 años los pastores estuvieron orando por la unidad y yo tuve la bendición de poder predicar en ese lugar donde veía todas las iglesias representadas. Me decía el pastor que me invitó, el pastor Enzo, me decía, Pastor Dito, no hay ninguna iglesia ausente, están todas presentes, representadas con sus pastores y parte de sus miembros. Fue una alegría, un gozo grande. Y también en muchas oportunidades yo compartía con uno de mis pastores amigos, con Carlos Anacondia, yo compartía muchas veces campañas o viajes. Con él ministramos en Brasil y en Córdoba y en otros lugares. Fue un placer estar juntos. Recuerdo que hace muchos años, un pastor pentecostal llegó hasta la puerta de mi casa y golpeó en mi casa y me dijo, quisiera charlar con usted. Le dije, pase hermano, y me dice, mire que usted es bautista y yo pentecostal. Y realmente estas cosas ya no existen, estas diferencias, estas etiquetas ya no existen. Nosotros proclamamos que en cada ciudad hay una iglesia, la iglesia de Jesucristo. ¿Amén? Entonces, puede haber pequeñas diferencias, siempre las hay, pero lo principal, el fundamento es el mismo. Tenemos a Cristo en nosotros y queremos proclamarlo al mundo entero. Quisiera simplemente, a modo de refrescar nuestras mentes, porque en los corazones de ustedes esta palabra ya está impresa, recordarles parte de Hechos capítulo 2, versículo 1. Pero simplemente no lo vamos a compartir leyendo porque es un pasaje muy, pero muy conocido y mucho más en el pueblo pentecostal. Allí dice que estaban todos unánimes. ¿Quiénes estaban? Todos. Así que mirá a tu hermano, a tu hermana que está cerca y decirle, vos también sos parte de un todo, sos parte del pueblo de Dios. El Señor no hace acepción de personas. Todos significa todos y no se excluye a ninguno. Pero lo más interesante de esto es que estaban todos y estaban unánimes. Unánimes, la palabra unánimes se deriva de la unidad. Estaban tan unánimes que todos juntos deseaban lo mismo y compartían el mismo espíritu de esperanza de que la promesa de Jesús fuera cumplida. Y estaban unánimes y estaban juntos. A nosotros esto nos hace acordar una palabra profética que el Señor trajo a nuestra congregación. Entre paréntesis quiero decirles que, bueno, el saludo de Normita fue muy breve. Esta belleza de mi esposa va a cumplir en unos poquitos meses conmigo 52 años de casados, sirviendo a Cristo juntos. Y ella fue, junto con una pastora de aquí, Elizabeth,
Romanengui de Procoschú, fueron las dos primeras mujeres en nuestra denominación que fueron ordenadas al ministerio pastoral. De manera que ahora vemos muchas mujeres acompañando a sus esposos pastores en el ministerio. Pero Norma lo hizo desde un comienzo y yo no me sentía completo en el ministerio sin la presencia y la compañía de ella, que fue de tanta bendición en la vida de la iglesia. La iglesia de Barrio Patricio es una iglesia humilde, una iglesia misionera y profética, y nosotros lo decimos con toda sencillez y humildad, fuimos la primera iglesia en nuestra denominación que recibió un toque especial del Espíritu Santo y se abrieron nuestros ojos no solamente para creer y practicar los dones espirituales, sino para recibir toda clase de manifestación y operaciones milagrosas, sanidades, portentos, maravillas de todo tipo, en una época en que la iglesia estaba un poco apagada, pero gracias a Dios, nuestra denominación ha recibido este toque del Espíritu y son muchísimas las iglesias que ya no hablan tanto de la denominación o de la etiqueta religiosa que tenemos como denominación, que es algo que han hecho los hombres, sino que está pensando en que el pueblo de Dios es uno solo. Y si tenemos una experiencia de salvación en Jesucristo, la compartimos. Allí, en la esperanza de que el Espíritu Santo, la promesa que Jesús había hecho llegara, estaban todos unánimes y juntos. Y nosotros en una oportunidad recibimos esta palabra profética, diciendo así: el abrazo ministra. Primero no lo entendimos, porque a veces pensamos que solamente los pastores que estamos aquí en la plataforma somos los que estamos siendo instrumentos o herramientas de Dios para llevar una palabra de bendición o un toque de bendición del Espíritu Santo a algún hermano. Pero miren, rompiendo con todo esquema, y esto no lo tenía en el bosquejo allí, yo simplemente me bajo un momentito para decirles: el abrazo ministra. El abrazo ministra. Y no solamente la oración, el abrazo ministra. Mi amado hermano Sergio necesita un toque del Señor. En sus ojos, ¿verdad? Lo compartí, lo sé porque me lo compartió su consiervo amado Marcelo. Entonces, ¿por qué no decirle: hermano, lo bendecimos? Usted que bendice a tanta gente, lo bendecimos. Nos ponemos de acuerdo. Cuando dos se pusieran de acuerdo sobre la faz de la tierra, dice el Señor: yo oiré desde los cielos y responderé. Nos ponemos de acuerdo. Y usted, pastor Ariel, que está cerca, ponga su mano sobre él. Normita, pon tu mano sobre él. Y lo bendecimos en el nombre de Jesús. Y le pedimos a Dios que nazca aquí en la ciudad de La Plata una época de testimonios poderosos en el Señor y de que nuestro hermano pueda recuperar la vista al 100% y pueda testificar del poder de Dios, que es un poder sanador. Así que le bendecimos, hermano, en el nombre de Jesús. Ahora, a nosotros no nos gusta el desorden, pero sí nos gusta el amor. Así que no busques al hermano que vino con vos, a tu esposa o a tu esposo, pero dale un abrazo a alguien. Ponete de pie y dale un abrazo a alguien. El abrazo ministra. Abrazá. Es día de fiesta en la iglesia. Es día de gozo. Abrazá a alguien y decirle: en el nombre de Jesús, yo te bendigo. Y que este abrazo sirva para sellar la amistad, el amor que Cristo ha sembrado en nuestros corazones. Solo un abrazo y usted vuelva a sentarse. Gracias, hermano. No, está bien. ¿Saben dónde nació este sentimiento de abrazo? Hay una iglesia en Buenos Aires donde una pastora jamás abre su boca, solamente abraza. Y el Espíritu Santo toca y sana y bendice solo por el abrazo. Así que en una oportunidad yo estaba en Bahía Blanca, estaba esperando el momento de la adoración que me dieran el lugar para ocupar el púlpito, y yo estaba con mis brazos cruzados y yo no me daba cuenta.
y dice, pastor, ¿es una nueva unción, una nueva postura? ¿Por qué está abrazando a alguien que no existe? Yo no veo a nadie cerca suyo. Y el Señor me dijo, yo te estoy abrazando porque no vas a hablar vos, ni siquiera lo que has preparado. Yo voy a hablar, dijo el Señor, y te estoy abrazando. Déjate abrazar con el Señor. El Señor es persona, Jesús quiere abrazarte. Volviendo al pasaje del momento glorioso que nace la iglesia, como decía el pastor Sergio, ese momento maravilloso que recordamos una vez por año como la fiesta de Pentecostés, nosotros queremos recordar algunas de las palabras que fueron poderosas en ese momento. No fue cualquier momento en la historia, fue un momento especial. Así como yo como abuelo, para mí fue un momento especial hace justamente 1 mes y 2 días que nació mi última nieta, fue un momento especial porque se producía el nacimiento. Y desde el hospital italiano nos hablaba nuestro hijo menor Samuel y decía, ya entró, ya está por tener familia, el médico me invita a mí y nos tenía al tanto con mensajitos y con llamados diciendo está por nacer, está por nacer. Y cuando nació, dijo, nació Luz Belén, ya tenemos en la familia y en la iglesia una vida más que Dios envía. La vida de la iglesia fue así, fue un nacimiento. Dios ya lo tenía planeado, lo tenía previsto desde antes de la fundación del mundo, pero ocurrió a través de un estruendo y se sintió en el lugar un viento recio, lenguas de fuego sobre cada uno y cada uno es cada uno. Si vos estás aquí esta noche, si usted ha llegado aquí a este lugar, si los que están en la planta alta o en la planta baja se consideran incluidos, decirle al Señor gracias porque yo también soy uno. Y Dios valora el uno. Dios no mira solamente multitudes. Dentro de la multitud, Él mira a alguien que tiene una necesidad. Así que el Espíritu Santo, las lenguas de fuego se posaron sobre cada uno. Y dice la Escritura que fueron llenos del Espíritu Santo. Hablaban en lenguas, pero también ese momento se recuerda como el momento en que ocurrieron las primicias de los postreros días. Porque en los postreros días el Señor va a derramar de su Espíritu como nunca antes. Y los postreros días todavía no llegaron. Los postreros días comienzan ahora. La iglesia del tiempo del fin ya comenzó. Vos y yo formamos parte de esa iglesia. De manera de que es momento en que tenemos que tener una expectativa porque llega el Espíritu Santo sobre la iglesia. Ya no hombres famosos ni hombres reconocidos en el mundo entero, sino toda la iglesia envuelta en el poder del Espíritu Santo va a ser levantada en medio de un mundo que se está corrompiendo, en medio de una generación maligna y perversa. Vos y yo vamos a resplandecer. No tengas una falsa humildad. Dios te escogió para que seas luz y para que seas poder de Dios derramado en medio de la comunidad. Analizando simplemente esta palabra, que nos suena conocida porque somos creyentes, porque la hemos mencionado o la hemos escuchado desde que conocimos a Cristo. Pentecostés es una palabra que se deriva del griego Pentecostos y esta palabra significa 50. 50. Ahora, Dios nunca improvisa, Dios prepara el corazón y va preparando el camino y el terreno para lo que Él quiere sembrar. Por eso Pentecostés, 50 días después del éxodo en el monte Sinaí, Moisés recibe la ley. Ocurre el éxodo y exactamente 50 días después, Moisés sube al monte y recibe las tablas de la ley. Esto tiene una relación directa porque después, en la Pascua, también pasan 50 días hasta la llegada del Espíritu Santo. Los seguidores de Jesús estaban expectantes. Había una promesa, como mencionó el pastor Sergio, una promesa que salió de la boca no de un hombre, sino de Jesús. Jesús dijo, yo no los voy a dejar solos. Vendré a ustedes. Enviaré al Consolador. Y Él no miente ni se arrepiente. Y así como la palabra profética es exacta, a los 50 días exactos llegó la fiesta de Pentecostés que hoy celebramos. Esta llegada del Espíritu Santo tiene una relación directa con lo que los judíos celebraban la fiesta de las semanas. Eran 7 semanas de 7 días.
hasta donde yo sé matemáticas, 7 por 7 es 49. Y al día siguiente, al domingo siguiente, se cumplía la fiesta de las semanas. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, celebraba las fiestas de las semanas. Venían con los frutos de las cosechas, traían la abundancia de los frutos de las cosechas que Dios les daba. Y celebraban que Dios había dado prosperidad y había dado a la tierra tanta bendición con sus lluvias y con su proceder sobrenatural, que aunque que pasaran hambre todos los demás, el pueblo de Israel tenía abundancia porque venía a ellos Dios mismo y producía fruto y fruto en abundancia. Esto tiene una connotación directa, tiene una relación directa con lo que va a pasar con la iglesia en el tiempo del fin. El Señor va a hacer la cosecha más grande de la historia. El Señor te va a usar a vos y me va a usar a mí para que nosotros cosechemos almas como nunca antes. Y muchas veces nos preguntamos, ¿cómo puede ser que el crecimiento demográfico en el mundo entero es mayor que el crecimiento de la iglesia? Si bien la iglesia, por avivamientos, por obra poderosa del Espíritu, muchas veces y en muchos lugares crece y se desarrolla causando admiración aún al mundo, sin embargo el crecimiento fuera de nuestras puertas, de nuestros templos, es mucho mayor. La multiplicación, yo hacía casi 20 años que no venía a la ciudad de La Plata y ahora a La Plata y sus alrededores vinimos en menos de un año 6 veces, hasta ahora. Algún propósito tiene Dios y nosotros queremos disfrutar de ese propósito, pero ustedes que son locales, ustedes que han sido plantados por Dios en este lugar, ¿cuántos creen que han sido plantados con un propósito sobrenatural aquí en la zona de La Plata? Miren, el Señor nos llama plantío de Jehová para gloria suya. Tu vida, si ha sido plantada en la ciudad de La Plata, es porque vas a ser para la gloria de Dios. Entonces, pensá en una cosecha de almas maravillosa. Quizás en tiempos pasados ha habido problemas entre líderes, entre iglesias o escándalos por algún pecado en los cuales alguien ha caído. Cuando el hombre se levanta más arriba que Jesús, Dios no permite eso, porque no comparte su gloria con los hombres y entonces envía quizás disciplina o castigo, ¿por qué no?, al pueblo de Dios cuando no entiende la visión de multiplicación. Dios no resta, Dios no divide, Dios siempre une, Dios suma y multiplica. Así que Dios te va a multiplicar. Una de las mayores cosas, bendiciones que al comienzo de la Biblia dice la Escritura, es que el propósito de Dios es para multiplicación. Por eso Dios quiere que tengas hijos y que te goces con tus hijos y con tus nietos y con tu descendencia, porque Dios es un Dios de multiplicación. Ahora, en la Pascua, los judíos celebraban aquel momento maravilloso en que ellos habían salido de la esclavitud. La palabra Pascua significa pasar por alto. El ángel de la muerte pasaba por alto la casa de todos aquellos que habían pintado el dintel de sus casas con la sangre del Cordero. Esto es símbolo de que tu vida y la mía también está pintada con la sangre del Cordero. Si tienes a Jesucristo, tienes el dintel de tu puerta pintado con la sangre de Jesús. Y la muerte no tiene poder sobre tu vida. De manera de que nosotros somos, como yo digo siempre, seres extraterrestres. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Estamos aquí porque tenemos un propósito. La vida habita en nosotros. Jesucristo, que es poder de Dios y es vida, Él vive en nosotros. Por lo tanto, nosotros podemos compartir con los que están muertos en delitos y pecados esta experiencia de tener vida y de haber sido preservados por misericordia de Dios. ¿Tenés el dintel de tu propia vida pintado con la sangre de Jesús? ¿Vas con la frente alta al colegio, a la universidad, a hacer las compras, al supermercado, al barrio, diciendo Cristo vive en mí? Si no te avergüenzas del Evangelio, entonces el poder de Dios comienza a obrar sobrenaturalmente en tu vida. Cristo murió, resucitó, pero no es un Dios muerto. No podemos visitar su tumba.
Cristo está en los cielos a la derecha de Dios en las alturas y envió al Espíritu Santo para que esté con nosotros, porque Él prometió no dejarnos solos. Y el Espíritu Santo no es nada más ni nada menos que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo vive en nosotros. Así que el que vive en mí y vive en ti es el autor de la vida. Por lo tanto, como cumplió lo prometido, el Espíritu Santo que está en nosotros nos hace recordar cada vez que celebramos Pentecostés que así como vino al comienzo, va a venir al final. Y así como llegaron las lluvias tempranas, van a llegar las lluvias tardías. Y la lluvia va a producir una cosecha de almas que no va a depender de los pastores ni de ninguna persona famosa. Va a depender del obrar sobrenatural del Espíritu Santo, que te ha regalado dones y capacidades sobrenaturales para que vos y yo juntos, toda la iglesia, con el único mandatario que existe sobre la iglesia de Cristo, que es Cristo mismo, vayamos a la conquista de la última cosecha de almas como nunca antes ha experimentado la iglesia sobre la faz de la tierra. Vamos a mencionar Lucas 24:49. He aquí, dijo Jesús, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Podemos destacar cualquiera de estas palabras, pero el Espíritu Santo me mostró destacar dos palabras de este versículo. Lucas 24:49. La palabra sobre y la palabra investidos. La palabra investidos es una palabra que no usamos en esta época nosotros. No vamos por la calle o en casa o en familia diciendo esta palabra. Esta palabra es un poco rara, es una palabra evangélica. Cuidado los evangélicos con utilizar al hablar con otras personas palabras que son de nuestro léxico, de nuestro diario leer la Biblia y compartir cosas espirituales, pero que el mundo no entiende. Así que podemos traducir palabras para que la gente nos entienda. Y la gente nos va a entender cuando sepa que la palabra no es simplemente costumbre o tradición de un pueblo evangélico, sino que es palabra que pone Dios en tu boca. Abre tu boca. Pastor Ariel, abre tu boca. ¿Y qué dice el Señor? Yo la llenaré. O sea, Jesucristo es el verbo, Él es la palabra. Él quiere llenar tu boca, así que no tengas temor, ni esperes ser una persona súper preparada por medio de cursos y estudios para poder testificar de Cristo. Tu rostro tiene que hablar de Cristo, tu vida tiene que mostrar a Cristo. Por lo tanto, quiero explicar esta palabra investir. Esta palabra se usaba y es sinónimo de la palabra ungir o de la palabra conferir o revestir de poder. Esta práctica de investir se usaba con los reyes. Cuando los reyes tomaban el mando de un lugar, eran investidos con la capa de rey y con la corona de rey, y entonces se lo colocaba en un trono. Bueno, nuestro Señor está en el trono y Él es tan humilde que comparte su reino con nosotros y a nosotros nos ha investido. ¿De qué nos ha investido? Nos ha investido de un poder especial. Nosotros no tendríamos que servir en la iglesia, no tendríamos que hacer absolutamente nada si primeramente nos reconocemos o le pedimos a Dios ser investidos con el poder de lo alto. Este poder sobre nosotros, porque no viene, está en nosotros y a veces se muestra entre nosotros, pero es necesario que venga sobre nosotros. Recibiréis poder, dice la Escritura. ¿Cuándo? Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, llena nuestra vida, llena nuestro vaso. No está por la mitad, sino que rebalsa el poder de Dios y no el conocimiento o la experiencia que podamos tener los hombres. Así que es muy interesante esta palabra. No hagas nada a menos que seas investido por el poder de lo alto. Y si el pastor te pide una colaboración, te pide que te integres a un ministerio en la iglesia, simplemente tenés que decirle: yo necesito que el Espíritu Santo me llene porque solo no puedo. Y aunque tenga conocimientos y preparación, no puedo hacer nada con esfuerzo humano si el Espíritu no obra a través de mí. Y cuando el Espíritu comience a obrar a través de la iglesia, esta iglesia local y de todas las congregaciones de La Plata, agarrate La Plata, porque se van a convertir multitudes, porque nosotros vamos a iluminar. Y cuando el cristiano ilumina,
¿Qué pasa cuando la luz avanza? Cuando la luz ilumina, las tinieblas desaparecen. De manera que no tenemos que hacer un gran esfuerzo. Simplemente tenemos que ser. No hagas nada. Simplemente sé un cristiano auténtico y verdadero. Aunque tengas limitaciones, aunque te falte conocimiento, es necesario creer en la obra del Espíritu Santo. No lo vemos, pero obra. Está en nosotros, pero también se manifiesta a veces entre nosotros con poder. Y qué bueno es que el Espíritu Santo lo tengamos todos, los que verdaderamente tenemos a Cristo. Por eso, pastor, ya que vino la pastora Élida. ¿No? ¿No vino? ¿Se retiró? ¿Te puedo dar un encargue? Cuando la veas, decile, el pastor Benedetto y su esposa te mandan un abrazo. Y la abrazás en nuestro nombre, porque yo sentía deseos de abrazarla y de agradecerle que ella nos haya concedido estar aquí juntos esta noche. Permitir que la Iglesia de La Plata pueda estar reunida en este lugar. El Espíritu Santo, cuando llegó en Pentecostés, no vino de visita. De esto hace ya mucho tiempo. Él vino para quedarse, para permanecer en nosotros para siempre. Efesios 4:30 dice la Escritura que fuimos sellados para el día de la redención. Y nos da un consejo, la Escritura: no entristezcáis al Espíritu Santo. Si yo amo de veras a Jesús, no puedo premeditadamente entristecerlo. Si yo amo a mi esposa, yo quiero alegrarla. Me gusta verla con una sonrisa, me gusta verla feliz. Ahora tenemos nuestra hija pastora y su esposo pastor en Múnich, en Alemania, y era imposible que nosotros pudiéramos llegar porque no teníamos los recursos económicos, pero Dios hizo el milagro y hace apenas unos meses volvimos de allá, después de estar 45 días en el hogar de la pastora Gretel, nuestra hija, en Alemania. Y se le llenó la cara de risa a la mamá. ¿Por qué? Porque ella extrañaba y amaba y ama a su hija. Yo te hago una simple pregunta. ¿Lo amás a Jesús? ¿A veces has experimentado extrañarlo al Señor? Una vez, por estar muy ocupado, me dice mi hijo mayor, que es pastor, que fue misionero durante 16 años con su familia, con su esposa, en el sur de Chile. Él ahora está a cargo de la iglesia que nosotros dejamos como pastores generales en manos del Señor. Él me dijo, papá, menos con la gente y más con el Señor. Y yo le dije, no puedo. Nelson, no puedo. La iglesia crece, las obras misioneras se multiplican. Tenemos que estar viajando, como viajamos ayer con los pastores Marcelo y su esposa. Viajábamos continuamente, nos movíamos para aquí, para allá, atendíamos gente, no nos alcanzaba el tiempo para atender en el hogar, en las visitas, en los hospitales. Y yo le dije, no puedo, me tengo que dedicar a la gente. Y él me dijo, papá, si no vas primero al Señor, ¿qué le vas a dar a la gente? Y esta necesidad comenzó a crecer en mí hasta que decidí tener intimidad con el Señor. Yo sabía de las 3 posturas del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. ¿Vos tenés a Cristo? Toca tu pecho proféticamente y decirle, yo lo tengo acá. Yo tengo a Cristo en mi vida. Y también has visto en la iglesia que muchas veces el Señor se muestra y vemos al Espíritu Santo entre nosotros. Donde 2 o 3 están reunidos, allí entre nosotros se manifiesta el Espíritu Santo. Pero pocas veces yo he deseado, Espíritu Santo, ven sobre mí completamente, llena mi vida, para que yo rebalse de tu presencia. Y ahora, cuando comencé a practicarlo de esa manera, cuando lo busqué realmente, el poder viene solo.
pero no el poder para hacer milagros solamente, el poder para vivir una vida victoriosa, el poder para vivir una vida abundante de la cual habló Jesús. Ríos de agua viva correrán por vuestro interior. Esto ocurre cuando nosotros le damos lugar al Señor, cuando no nos preocupan tanto las cosas de este mundo, sea trabajo, familia, dinero, lo que fuere, y nosotros ponemos los ojos en Jesús. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás es una hermosa añadidura que Dios da a nuestras vidas. Y el Señor dice, recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Necesita la iglesia testigos para que ganen almas, testigos del Señor para que sanen enfermos, para que liberten endemoniados, testigos que vivan vidas resplandecientes, que aunque no abran su boca, sus vidas estén reflejando a Jesús, que sean verdaderamente una luz y un testimonio de vidas radiantes, mostrando al Cristo que decimos tener en nuestro interior. Esto en Juan 15 habla de lo que ocurrió en Pentecostés. ¿Fruto? Claro que sí. Era la fiesta de las cosechas. Todos traían el fruto de la tierra. ¿Más fruto? Claro que sí, porque Dios no se conforma. En Juan se nos dice claramente que con el fruto solo no alcanza. Dios pide más fruto y tenemos que ser como aquellos espías que fueron y entre dos traían un racimo de uva y no podían llevarlo de tan pesado que era. Dios está esperando de tu vida mucho fruto. Él te puso en la iglesia para que vos lleves fruto y fruto en abundancia. Así que es necesario obedecer la Escritura y preguntarle al Señor, ¿tengo a Cristo? Claro que sí, lo tengo. Entonces, ¿por qué mi vida no da todo el fruto que debiera dar? Y cuando decimos que tenemos a Cristo, nos preguntamos, ¿lo recibimos o somos simplemente religiosos? Dentro del pueblo evangélico en general hay muchos religiosos y bien intencionados. Le contaba a los pastores, viajando juntos, al pastor Marcelo y a su esposa, que en Alemania una anciana creyente me dijo, yo soy creyente de 5ª generación. Y ella pensaba que porque su 5ª generación de creyentes evangélicos le daba entrada al cielo. A nosotros nos preguntaron, al llegar a Alemania en uno de nuestros viajes, ¿ustedes son renacidos? Únicamente el que ha nacido de nuevo es creyente. No el que asiste a una iglesia, no el que se bautizó, sino el que tiene vida nueva en Cristo. Porque el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Y el que no tiene a Jesucristo no tiene la vida. Así que poéticamente nosotros decimos yo tengo a Cristo en mi corazón. Pero a veces los frutos no muestran eso. Y la preocupación de los pastores sobre tu vida es profunda. Quizás no te lo digan, pero están orando para que tu vida sea una vida que rebose en el poder del Espíritu Santo. Hay un texto que quiero recordarles en Juan 17:23. Dice Jesús, Padre, tú en mí y yo en ellos, para que sean perfectos en unidad, porque en Cristo somos uno. Nosotros, cuando el pastor Sergio decía que hoy es el día que celebramos a la tercera persona de la Trinidad, perfecto, le llamamos la tercera persona de la Trinidad al Espíritu Santo, pero no tenemos 3 dioses. No tenemos al Padre como un Dios, al Hijo como otro Dios y al Espíritu Santo. Tenemos un solo Dios manifestado en 3 personas distintas. De manera de que hoy es día de fiesta en la casa del Señor porque celebramos esa visita maravillosa del Espíritu de Dios. En el tiempo antiguo Dios se manifestaba a su pueblo. Dios Padre en teofanía se presentaba de distintas formas a su pueblo. En la época de Jesús, segunda persona, tomó forma de hombre y habitó entre los hombres. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero en este tiempo, ni el Padre ni el Hijo están aquí. Está el Espíritu Santo. Y está en vos y está en mí. Así que el Espíritu Santo está presente. Es época del Espíritu Santo. Tú en mí, yo en ellos. Lo dijo Jesús. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Está aquí, está aquí. Ahora,
Yo les invito, mis amados hermanos, tenemos que lograr ser uno para que el mundo crea. Basta de divisiones entre nosotros, no solamente por las denominaciones. Pastores, no solo la denominación, a veces en la misma iglesia. Miren, la hermana de Norma, de mi esposa, vive en Estados Unidos y le contábamos a los pastores que en una oportunidad se mudan de ciudad, asisten a una iglesia evangélica y ellos son García de apellido. Doctor García, usted se ha sentado mal, como es nuevo en la ciudad no sabe. No se siente de este lado porque de este lado se sientan los negros. Siéntese de este lado donde se sientan los blancos. Escúchenme, esas cosas en la iglesia tienen que desaparecer. Cristo quiere que seamos uno. Y ser uno es nada más que uno. ¿Y saben por qué todavía no se convierte masivamente la gente en el mundo? Porque la iglesia se equivocó y hizo separación de condición social o de color de piel. Basta, es tiempo de que seamos realmente uno en Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, la iglesia, y somos miembros en parte del cuerpo de Cristo. Quizás si sos profeta estás en la mano que va al cielo. Yo tuve esta visión espiritual. Si sos apóstol o sos misionero, quizás estás en la mano extendida que va hacia otras ciudades, hacia otros pueblos, a predicar el evangelio en otros lugares. Si sos evangelista, quizás perteneces a la parte del cuerpo, del torso, donde debiera ser la mayoría del cuerpo de Cristo, trayendo nuevos a la presencia del Señor. Si sos pastor o cuidador de ovejas, estarás en una de las piernas del cuerpo de Cristo. Si sos maestro, estarás en la otra. Ninguna iglesia se sostiene sin una buena enseñanza. Ninguna iglesia puede permanecer en pie si no cumple su tarea integral de los 5 ministerios de los cuales Pablo enseña en Efesios 4:11. Así que si Cristo habita en mí, si yo lo tengo, si Él es cabeza mío, si Él gobierna sobre mi vida, entonces yo tengo que mirarme a un espejo. Yo te invito a hacer este sencillo ejercicio. Cuando llegás a tu casa, busca un espejo. Buscá sobre la pared, seguramente hay algún espejo grande o pequeño, y allí en el espejo se va a reflejar tu rostro. Vos tratá de descubrir en ese espejo si tenés algo de Cristo, si hay algún rasgo de Cristo en tu vida, si hay alguna de las expresiones o de las manifestaciones bíblicas de Jesucristo. Porque si Cristo vive en vos, Cristo se tiene que mostrar. De alguna manera, yo no tengo el 100% de Cristo, pero tengo una partecita. Y yo veo en mis hermanos, en mis consiervos, apenas lo vi al pastor Sergio, yo vi a Cristo en él. Su sonrisa, su bienvenida, su abrazo, me mostraron que él me amaba apenas conociéndome. Entonces, muchas veces conocemos a Dios y lo conocemos muy superficialmente. Gracias, pastor Ariel, por su invitación. Pero ¿sabe qué? Yo conozco nada más que su nombre. De veras. Yo sé que se llama Ariel Crespo. ¿Está bien? Yo le doy la mano. Y yo puedo decir en Córdoba, conocí al pastor Ariel Crespo. ¿Yo estoy mintiendo? No. Nos conocimos. Usted ve mi rostro, yo veo el suyo. ¿Ella es su esposa? Yo no lo sé. Pero no sé tampoco cómo se llama. Ni sé si tienen hijos o no. ¿Sí? Tienen hijos. Entonces, a medida que yo voy preguntándole o pasando tiempo con el pastor, mañana, si Dios lo permite, vamos a compartir en la iglesia, yo le voy a conocer un poquito más. Y cuando llegue a Córdoba y alguien me pregunte, ¿cuál fue el último mensaje? En la iglesia del pastor Ariel Crespo. Conocí a su esposa, sé que tiene hijos, sé que tiene una membresía, conozco su templo, pero yo conozco poco de él. Así ocurre con muchos creyentes entre nosotros, los hijos de Dios. Conocemos a Dios apenas. Es tiempo que te zambullas en el Señor. Es tiempo de levantar un altar en tu casa, de buscar un rinconcito en tu hogar para que tengas no una vez, de vez en cuando te sobra tiempo, sino todos los días de tu vida, comunión íntima con el Señor, porque Él te ama. Y si yo amo a mi esposa, quiero estar con ella. Entonces, si digo que amo al Señor, ¿por qué no quiero estar con Él? Necesito estar con Él, conocerlo más, profundizar la palabra de Dios. De allí va a salir el Cristo que yo debo conocer. Cada detalle de lo que Él hizo, tengo que interesarme en eso y tengo que amarlo. Entonces, cuando yo lo busque de corazón,
buscad a Dios mientras puede ser hallado, entonces voy a comenzar a conocer al Señor. Y el conocimiento me va a llevar a tener comunión con Él. Y la intimidad y el conocimiento con Él me va a ayudar a despreciar las cosas que Él desprecia. Porque con Norma, después de tantos años de casados, ya nos miramos y sabemos lo que nos gusta, lo que no nos gusta, qué cosa pensamos cada uno de nosotros. Y yo tengo que llegar a una intimidad mucho más grande que la que tengo con mi esposa. Le regalé una Biblia a Norma y una vez le puse, me alegro de ser el segundo hombre en tu vida. Y ella me dijo, apenas siendo señorita, fue el primer novio, me casé con vos, no tengo otro, ¿cómo el segundo hombre? Y ahí se dio cuenta ella de que Cristo debía ser el primero en su vida. ¿Es el primero en tu vida? ¿Ocupa el primer lugar? ¿Lo amás más que el dinero, más que tu trabajo, más que tu casa, más que tu familia? Él no quiere compartir su amor a medias. Yo digo siempre que si yo le dijera a mi esposa, te amo un 80%, pero un 20% amo a otras mujeres, me mata, me liquida. Entonces, si ella pretende de mí el 100% del amor, ¿qué va a pretender Jesús de vos? De usted. Porque Él le dio todo, murió, entregó su sangre, su cuerpo por usted. De manera de que es necesario entender que el amor de Dios lo debemos descubrir para que en nosotros siga creciendo Cristo por medio de su Espíritu Santo. Y si yo me miro en un espejo y reconozco que hay algo de Cristo en mí, también tengo que reconocer en los que me rodean, que son mis hermanos. No en la gente del mundo, pero sí en los creyentes. Y en lugar de pensar cosas malas, hacer que en la iglesia desaparezca para siempre la murmuración, el chisme, el comentario inconveniente, porque la Biblia me recomienda en Filipenses 4:8 todo lo verdadero. Yo debo ver en mi hermano todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. Entonces, ¿cómo voy a pensar en lo bueno si no tengo la mente de Cristo? Pero la Biblia me dice que ese maravilloso regalo yo lo recibí. ¿No sabéis que tenéis la mente de Cristo? Entonces, qué bueno es pensar como Cristo pensaba. Si yo tengo la mente de Cristo, tengo que aprender a pensar de una manera distinta. Cambia tu manera de pensar. No pienses como piensa el mundo. Pensá como un pez vivo que va contra la corriente. Somos hijos de Dios y pensamos contra todo lo que está corrompido y podrido en este mundo, perdonen la expresión. Y entonces renunciamos a todo eso y le decimos al Señor, yo quiero vivir pensando lo bueno. Poner música cristiana en tu auto, en tu casa. Poner textos colgados en las paredes. ¿Cuántas cosas podemos hacer que agraden el corazón de Dios? Si las hacemos de corazón, Él va a ver que lo amamos realmente. Renunciar a la tradición y renunciar a la religión, porque religión es lo que el hombre hace para agradar a Dios y tradición no es lo mismo que revelación. Nosotros vivimos por revelación. Pablo decía, yo no he venido a ustedes con excelencia de palabra, sino con demostración de poder. Y pido que un espíritu de revelación venga sobre ustedes. Así que yo pido lo mismo, que la iglesia de Cristo en La Plata sea una sola y que Dios envíe un espíritu de revelación para que podamos renunciar a la tradición, a la religión y a algo que aborrece el corazón de Dios, que es la idolatría. La idolatría antes estaba representada con dioses tremendamente obscenos, a los que la gente les llevaba a sus niños para quemarlos, o imágenes. Pero nosotros no somos así. Yo no soy idólatra. Usted me puede decir, pastor, yo no soy idólatra. ¿Está seguro? ¿No habrá en su mente alguna cosa como la fama, el dinero, el amor a la familia, excesivo? Y cosas que el deporte o la casa o el auto ocupen el primer lugar. Dios es fuerte y celoso, con una C mayúscula, como nombre propio. Dios es fuerte y celoso, no los celos enfermizos que tenemos los hombres o las mujeres, sino Dios te anhela con profundo amor,
quiere tenerte con Él. Me desposaré contigo, dice Dios a través del profeta. Me acostaré contigo en justicia y en verdad. Él quiere se usa esta figura en la Biblia porque es la mayor intimidad, estar en una misma cama. El Señor dice, yo me desposaré contigo en justicia y en verdad. Y la palabra iconoclasia quiere decir voluntariamente derribar todo ídolo en nuestro corazón que ocupe el lugar de Dios, para que Dios tenga libertad de ocupar el primer lugar en nuestra vida y nosotros le concedamos ese deseo del corazón de que Él sea lo principal en nosotros. Dios está formando un pueblo, una iglesia verdadera. El uno va a ser verdad y realidad aunque algunos se opongan. No importa la iglesia, no importa la denominación, el que tiene al Hijo tiene vida, dice Juan 17:21, para que todos sean uno. En la oración del capítulo 17 de San Juan, Jesús dice, Padre, para que seamos uno, así como Él, siendo tres personas, se sentía uno solo, con el Padre y con el Espíritu, que nosotros también podamos sentir lo mismo. Que haya en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, dice la Escritura. Así que, si sos hijo de Dios, para que seas uno, como tu Padre en mí, dijo Jesús, y yo en ti, que también ellos sean uno con nosotros, para que el mundo crea. Vas a encontrar el resultado de decir, miren cómo se aman, pero miren los miembros de esta iglesia, yo quiero ser como ellos. ¿Por qué? Porque van a ver en nosotros la verdadera unidad. Y así vamos a reflejar a Cristo en el lugar que nosotros vayamos. Mis amados hermanos, qué hermoso es entender que unción, bautismo, plenitud, llenura del Espíritu Santo es algo maravilloso, es algo que representa el gobierno absoluto de Cristo a través de su Espíritu en nuestras vidas. Y eso hay que mostrarlo. No tengamos temor. Yo recuerdo cuando era niño, mi abuelo era pastor y algunos miembros de la iglesia en el Trébol, provincia de Santa Fe, yo me acuerdo de esa imagen, venían con un portafolio y la Biblia venía dentro del portafolio. Y cuando entraban a la iglesia abrían el portafolio y sacaban la Biblia porque no querían que en el pueblo se enteren que ellos venían a la iglesia. Hasta había una persona que cuando había alguien en la cuadra él miraba y decía, no voy a entrar en la iglesia, doy una vuelta a manzana, entro cuando no me vea nadie. Porque tenían vergüenza de ser cristianos. Es la época en que nosotros debemos reflejar a Cristo para que el mundo crea. La orden del Señor es restaurar las ruinas antiguas y vestir de pureza y santidad a la novia de Jesucristo, a la iglesia pura, blanca, resplandeciente. Si nosotros tenemos esa intención, entonces busquemos la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Y dice la Escritura, santificaos hoy. Saquemos la idea de santo que heredamos nosotros como pueblo de origen católico. El santo simplemente es un apartado y Dios te apartó del mundo para que formes parte de la iglesia de Jesucristo. La palabra santo quiere decir apartado, por lo tanto, santificate, apartate de todo lo que a Dios no le gusta y Dios dice, haré mañana maravillas con vosotros. Portentos, sanidades, no la van a hacer solo los grandes predicadores, la van a hacer todos los miembros de nuestra congregación que decidan renunciar a sí mismos para darle en sus vidas permiso absoluto al Señor, para que el Señor gobierne nuestras vidas. El que me envió está conmigo, dice la Escritura. No me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Miren qué texto tan raro, pero tan necesario. Vamos a darlo vuelta como una media. ¿Vos haces siempre lo que a Dios le agrada? Entonces Dios va a estar siempre con vos. Donde vayas va a ir Cristo con vos. Y si entras a lugares inconvenientes que Él no quiere, Él no va a entrar con vos. Qué importante es vivir una vida plena y todos lo podemos hacer. Cerrá tus ojos por un momento. Es día de Pentecostés. Es día de fiesta en medio del pueblo de Dios.
Y aquí está representada la ciudad de La Plata. Entonces, quédate con tus ojos cerrados por un momento, mientras los pastores y las pastoras que quieran hacerlo, que tengan convicción de que Dios les va a usar para orar por el pueblo del Señor, se adelantan un momento. Pastor Ariel, Pastor Sergio, las pastoras que nos acompañan, todos los que están presentes, pastores de la ciudad de La Plata. ¿Quién quiere traerle al Señor el fruto de su cosecha? ¿Quién le va a decir al Señor, yo voy a sembrar abundantemente para que la cosecha sea también abundante? Sepárense un poquito hacia mi izquierda para que los hermanos de allí, de la fila de la izquierda, también puedan adelantarse. Si alguien quiere recibir en el día de Pentecostés una plenitud, una llenura del Espíritu Santo, pasa Pastora Norma también. Adelántese. ¿Y sabe qué? No elija. Miren, yo me bajo un momentito para decirles algo maravilloso. Estas personas que están aquí son sus pastores. No elijan al pastor preferido de ustedes. ¿Saben qué? Todos ellos no son simplemente líderes de la obra, son siervos. A mí me gusta bajarme de la plataforma porque Jesucristo, si hubiera hecho un plano y un proyecto de nuestros templos, hubiera hecho las plataformas para abajo, no para arriba. La hacemos para arriba para que se vean los músicos, para que usted desde allí, desde su asiento, pueda ver al pastor, pero en realidad Jesús dijo, yo he venido para servir, de manera que ellos son los sirvientes y ustedes son los importantes. Adelántense, no por obligación, no para probar. Adelántense si ustedes después de Pentecostés quieren comenzar una vida nueva, una vida de intimidad con el Señor, una vida donde Dios tenga libertad para tomar dominio de ustedes y hacer de que ustedes brillen. Miren, yo llegué una vez a una casa de campo y la luz era muy, muy pálida. No había luz eléctrica. Y entonces yo miré el farol y era un farol con una cubierto de vidrio, pero el vidrio estaba tan sucio. Y yo le dije, ¿por qué no me prestan un trapito? Un trapito limpio. Yo quiero limpiar ese carbón y quiero hacer brillar ese vidrio para que la luz pueda distinguirse con mayor plenitud. Cambió radicalmente la habitación. Entonces, tu vida puede cambiar si vos cambiás ambientes. Si vos, mi hermano, mi hermana, entras a tu trabajo, a tu oficina, a tu vecindario y tu rostro resplandece, entonces vos vas a iluminar y a cambiar ambientes. La gente no se va a atrever a practicar el pecado o a mostrar el pecado delante tuyo porque vos vas a ser un espejo de Jesús. Tu vida va a resplandecer. Una sola vez en la vida a mí me dijeron que tenía cara de cristiano. Yo no tenía ni Biblia en la mano ni ningún distintivo. Una sola vez y a mí me dio vergüenza. Primero me causó alegría. Dije, ¿cómo esta señora reconoce a un cristiano por la cara? Pero después dije, Señor, tantos años que ya tengo de vida y en toda mi vida solo una vez me dijeron que tenía cara de cristiano. Yo hice un mensaje, déjate romper la cara para que Dios haga una cara nueva. Cara de cristiano.